Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general, José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, señor José Luis Orlando. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa, en este nuevo viernes histórico. Claro, se sorprenderá la gente por qué nosotros le decimos los feriados. Porque para beneplácito nuestro, los feriados son días históricos. Entonces Claro. Tenemos, gracias a Dios, una mayor extensión en el programa. Así es. Entonces que lo aprovechamos de muy buena gana y de muy buen talante. Por eso decimos todos los días hábiles y feriados. Y feriados, y ya se viene otro. Y ya se viene otro. Otro bicentenario. Que Así ya es, vamos a hablar, ya vamos a hablar, por supuesto. Bueno, ayer un poco que ya empezamos a trazar este clima de preguerra en la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, a nivel global, y en la Argentina, nefastamente, 82 años del golpe de Estado del 30, que tantas consecuencias, como vos dijiste ayer, trajo hasta 1983. Así es. Directamente, el 6 de septiembre de 1930 configura el bautismo de fuego del partido militar. La incursión del partido militar en la vida institucional argentina, con esta interrupción de la república, de la vida republicana, mediante un golpe de Estado que, como charlábamos ayer, lo materializó el teniente general Uriburu con solo un puñado de cadetes del colegio militar. Y esto es importante decirlo porque a estos cadetes, que eran en su mayoría del arma de caballería, la prensa del momento los llamó los cadetes de la gloria. Muchos de esos cadetes de la gloria se lo tomaron en serio. Se lo tomaron en serio porque después, cuando eran oficiales, participaron en cuanto golpe de Estado hubo, inclusive en varios, como por ejemplo los coroneles Señoranz, y en este momento no tengo presente el otro, que eran de la misma promoción. El coronel Señoranz llegó a ser general en 1955 y participó en el golpe de Estado que derrocó a Perón. Cuando él era un cadete de la gloria, quien estaba ahí era también el capitán Perón. Claro, ¿sí? también. O sea, son varias promociones del colegio militar que comienzan a participar a partir de este momento y se arrogan ese título que les da la prensa en un ataque de adulación, que les dicen que son los cadetes de la gloria. Y estos cadetes después participaron en 1955, 1966, aunque 1976. Así ¿sí? es. ¿sí? Hay todo un decurso posterior, ¿no? Fíjense lo mal que hace la prensa cuando titula mal las cosas. Sí, sí. Sírvanos de ejemplo, ¿no? Que sirva de ejemplo. Muchos de esos cadetes de la gloria formaron parte del staff de Onganía en 1966, ya con los grados de generales de brigada. Son los que organizaron la CIDE, de cierta forma, como la conocimos después. Ojo, con todas estas cosas que dice fue un golpe de Estado. No fue cualquier golpe de Estado, fue el primero, el inaugural, y las consecuencias culturales, políticas e institucionales que acarreó esto, ¿no? Digo otro nombre, el cadete Alzogaray. El cadete Alzogaray. Se me estaba pasando, y el cadete Alzogaray, cadete de caballería, también ahí, tras las columnas uriburistas, da su bautismo de fuego, interrumpiendo un gobierno constitucional. Claro. Y después Capitán tenemos, de ingenieros. Claro. Y después tenemos todo un armado, como vos decís, del partido militar y del que está asociado con un modelo económico, neoliberal, y ya sabemos todas las consecuencias que nos ha traído y le trae al mundo de aplicar las políticas neoliberales. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa, ¿no? Así es. Vos hablás de la concomitancia o la coexistencia de
este golpe de Estado con lo que sucede en Europa. Y en realidad Uriburu, al conspirar, lo hace basándose en la logia General San Martín, de la cual hemos hablado también, basándose en la experiencia fascista, en el gobierno corporativista de Benito Mussolini, el Duce, y después esto se va a reafirmar con el surgimiento del Reich en Alemania, en 1933. Y ya en plena década del 30, este partido militar del ejército argentino comienza a crecer y a desarrollarse, y lo que Riccieri pensó como un adelanto para el profesionalismo de las Fuerzas Armadas se va a transformar en una politización de las Fuerzas Armadas. Que en definitiva lo primero que hace Riccieri es aplicar el modelo francés primero, ¿no? Y claro, después se aplica el modelo germano, y bueno, el modelo germano tiene mucho que ver. De hecho, vos lo has dicho muchas veces, que a Uriburu le llamaban von Pepe, porque hizo digamos, los posgrados, como se dice hoy, en Alemania. Claro, y aquí lo vemos. Él y otros tantos. Él y muchos otros oficiales. Lo vemos en la foto que hemos publicado en nuestro muro de Facebook, entrando triunfante a la capital el 6 de septiembre del 30, junto al teniente coronel Juan Bautista Molina, y lo vemos con sus anteojos redondos, muy germánicos, con su bigote manubrio. Claro, nada más que hay que hacer una diferencia acá. Estos eran oficiales jóvenes del Segundo Reich, ¿sí? Cuando existía Guillermo II. Sí. El Tercer Reich es cuando existe nefastamente Hitler. Y ahora vos sabés que ayer, vos sabés que un poco lo compartimos con la audiencia, se habla de un Cuarto Reich. Sí. Y los españoles están hablando de un Cuarto Reich con referencia a Angela Merkel, que es la canciller alemán, que bueno, todo el tema de la economía, y de los préstamos, de la ayuda, de todo lo que está pasando, 24% de desempleo, etcétera, etcétera, que no es el motivo del programa hoy, pero fíjense a qué vamos, cómo esas evoluciones de esas ideas hace tanto daño a la gente, y en el recuerdo también, en el recuerdo histórico, justamente. Sobre todo en el recuerdo histórico. Lo que hablábamos también, y lo desarrollamos ahora, es que en el ejército, desde la profesionalización del ejército, entre comillas, coexistieron dos tendencias. Una tendencia que se ha dado en llamar por los historiadores extranjeros, sobre todo como Potash, ¿no? La tendencia o la fracción liberal del ejército contra la fracción nacionalista del ejército. Uriburu lideraba esta última fracción, la nacionalista, la que aspiraba al totalitarismo y miraba con más cariño aún que antes a Alemania. Y la liberal, que miraba con cariño a los aliados, especialmente a Gran Bretaña, y prefería las formas democráticas, con su líder, que era Agustín P. Justo. Y de hecho, Justo va a asumir en medio de un fraude escandaloso, claro, y a partir de su presidencia se va a ejercer el fraude patriótico. Claro, si yo hago fraude, soy patriota. Es como le decimos a nuestros alumnos, ¿no? Tal cual. Ya no se convertía en un fraude, una maquinaria, digamos, así como algo delictual, sino que era patriótico. Cambian las conceptuaciones. Eso es muy peligroso. Es peligroso. Eso fue peligrosísimo y dañino a la sociedad política y a la sociedad democrática argentina, ¿no? Totalmente. Y esta facción del ejército aparentemente triunfa el 6 de septiembre del 30, la nacionalista, pero no va a durar mucho. Apenas iba a durar 2 años, menos de 2 años, con una elección anulada en el medio, el 5 de abril del 31, en que Uriburu autoriza una elección y gana el Partido Radical, no tiene otra opción que anularla, como no iba a ser de otra manera, y Uriburu finalmente deja el poder en febrero del 32 y le deja un gobierno constitucional, entre comillas, a su sucesor, el general de división, Agustín Pedro Justo, el líder de la facción liberal. Con lo cual demuestra esto que se perpetúa en el poder. Se perpetúa en el poder, cumple los 6 años de mandato, según lo disponía la antigua Constitución, y no solo cumple sus años de mandato, sino que implanta el fraude electoral para continuar perpetuándose en el poder, y comienza una política de persecución al radicalismo, de amordazamiento a la oposición, funda la Concordancia, el partido político que lo sostiene,
comienza su enamoramiento idílico con Gran Bretaña, se produce el pacto Roca-Runciman, el escándalo de las carnes, el asesinato en el Senado de la Nación, el escándalo de las tierras del Palomar del Colegio Militar, el escándalo sexual de los cadetes del Colegio Militar. Hay toda una cuestión que a cierta historiografía le dio por llamar década infame. Son los años de la misiadura proveniente del crack de Wall Street. Y Uriburu muere solo y olvidado en París de una úlcera estomacal en 1932, es decir, apenas después dejado el poder. Y con él muere esta intención del ejército de hacerse el poder para un gobierno fascista, por un tiempo, ¿no? Después surgirán otros líderes militares que tienen la misma aspiración. Claro, no muere. Justamente hay una continuidad en el tiempo. Porque si uno se pone, se pone en la línea historiográfica, en la línea histórica del tiempo, el golpe lo empezaron a perpetrar del mismo momento que asumió Irigoyen la segunda vez. ¿Sí? Se cristalizó en el 30, siguió hasta el 32. Pero el que sigue como después, como dijiste vos, es justo de la otra facción de la revolución, que era la más liberal, y la más liberal del ejército, se prolonga hasta el 38. Fundan la Concordancia en esa época, y la Concordancia sigue con Ortiz Castillo. Es decir, desde el 38 lo tenemos que llevar al 43. Si nosotros hacemos un resumen, son 13 años que las logias militares y los sectores de la milicia siguen, o el partido militar, en forma genérica, como decís vos, ¿no? Claro. Y acá recomendamos siempre hay libros al respecto de los mismos militares. El coronel Orona, por ejemplo, que escribió la logia militar que derrocó a Irigoyen y la que derrocó a Castillo también, ¿no? Es bastante interesante el enfoque de un hombre del ejército sobre su misma profesión, digamos, ¿no? Su misma institución que lo albergaba. Exactamente. Y hay un dato muy, muy interesante. Vos dijiste muy bien acá las fechas, justo del 32 al 38, después viene Ortiz y Castillo, y finalmente Castillo por muerte de Ortiz. Y en realidad el candidato opuesto para las elecciones de 1944, que nunca llegaron, era Justo, que iba a asumir su segunda presidencia, y fallece repentinamente el 11 de enero de 1943 mientras almorzaba con su familia, víctima de lo que hoy llamamos un ACV, fulminante. Pero si no, él era el candidato del ejército nuevamente. Ese año mueren otros. En el 43 al 44 se muere Alvear. Digamos que hay un crack, ¿no es cierto? Hay un crack de dirigentes políticos. Va desapareciendo toda una línea de dirigentes. Claro, que venía de los 1800. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no?, a la hora de ver cómo esas dinámicas generacionales que hacen tan bien al estudio de la historia, ¿no? Exactamente. Y es importante porque en el 43 desaparece casi una generación de dirigentes políticos y militares. Y también de contexto general la Segunda Guerra Mundial, aquello que en el Pacto de Múnich no pudieron detener, y todas las consecuencias que hay en la Argentina, que es un tema muy vasto. Es muy vasto el tema de las consecuencias en la Argentina. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa. Bueno, vamos a continuar con el tema, y bueno, también vamos a hacer una programación especial con respecto, ¿no es cierto?, a la batalla de Tucumán, el día concreto, justamente. El 24 de septiembre. El 24 de septiembre. Bueno, no se pierda Historia Activa. El día lunes seguimos. Sí, señor. Qué día hábil. Entonces, continuamos. Gracias, María del Carmen Jurisic, en la operación técnica. Y ahora viene el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano. Y no se pierdan la Onda Nacional en el 960. Hasta el lunes. Historia Activa.